Estos dos conceptos, repito, junto con los de materia y forma, son fundamentales para explicar el movimiento, que por cierto son términos paralelos. La materia tiene que ver con la potencia, porque la materia puede llegar a ser cualquier cosa, bueno, no cualquier cosa, pero puede llegar a ser muchas cosas y decimos que está en potencia. Ejemplo, un trozo de madera es en potencia muchas cosas, una silla, una mesa, un bastón, un cenicero, etc. Mientras que la forma tiene que ver con el acto, porque esa materia deja de poder ser y ya es algo cuando llega la forma y por tanto ya es algo en acto. Así pues, la materia tiene que ver con la potencia y la forma tiene que ver con el acto. Aquí lo complicado, lo difícil desde un punto de vista un poco estricto es dar una definición del movimiento. Es decir, intentar definirlo. Aristóteles viene a decir más o menos que el movimiento es el acto de lo que está en potencia en cuanto que está en potencia. Claro, esta definición pues, nos puede dejar así un poco fríos, y es que no es fácil comprender la esencia del movimiento, porque realmente no es ni acto ni potencia, sino una especie de acto incompleto, si queréis. Es la actualización de lo que está en potencia mientras sigue estando en potencia. Bueno, hay una fórmula que no es de Aristóteles, pero que es un poco la que mejor nos puede ayudar a entender lo que estamos tratando de decir. Es una fórmula típica que, bueno, pues todo el mundo más o menos acabó utilizando, pero que en rigor no fue pronunciada por Aristóteles. Y es esa famosa que viene a decir que el movimiento es el paso de la potencia al acto. No es una fórmula, yo creo que especialmente afortunada, porque decimos que el movimiento es el paso y ahí es como si estuviéramos ya utilizando una palabra similar a la que queremos definir. Pero bueno, para hacernos una idea, yo creo que nos sirve, ¿no? Si decimos que el movimiento es el paso de la potencia al acto, pues nos podemos hacer una idea. Así que más o menos lo hemos definido, hemos visto los dos tipos de movimiento que hay, que son el sustancial y el accidental, y entonces nos iríamos a nuestro, pues a nuestro cuarto punto, si queréis, de la física, a nuestro cuarto asunto o motivo de reflexión, que sería el primer motor. Os recuerdo, más o menos por hacer un pequeño esquema de lo que llevamos hasta aquí explicado, que el primero fue el concepto de naturaleza, después estudiamos las cuatro causas, en tercer lugar el movimiento, y ahora iríamos con el punto cuarto, que sería el primer motor. Primer motor que para Aristóteles, digámoslo ya, es Dios, y vamos a tratar ahora pues de aclarar en qué medida y por qué dice eso. Bueno, como os acabo de decir hace un segundo, Aristóteles entiende que el movimiento es el paso de la potencia al acto. Pero para que eso se produzca, para que el móvil, que es, digamos, la sustancia, si queréis, que va a pasar de la potencia al acto y que por tanto está en movimiento, para que consume ese proceso, es necesario un motor que haga que ese proceso se consume. Es decir, todo lo que se mueve es movido por otro. Luego, todo ser que se está moviendo requiere o necesita de un motor. Ese motor es el que provoca que el ser que está en movimiento pase de la potencia al acto, porque él ya, el motor, está en acto. Un ejemplo muy sencillo. Una semilla es un árbol en potencia. La semilla va a pasar, con el paso del tiempo, ¿no?, a ser un árbol en acto. Pero esa semilla, al fin y al cabo, viene de un árbol en acto. Así que es necesario un motor que esté en acto para que otro ser pase de la potencia al acto. Lo cierto es que ese motor del que estamos hablando, que está en acto, antes estuvo en potencia. Recordad que esto ya hablamos también en la metafísica. Y claro, necesitó a su vez de otro motor que le hiciera pasar de la potencia al acto. Y ese que está en acto antes estuvo en potencia y necesitó de otro motor que le hiciera pasar de la potencia al acto. ¿Qué ocurre? Pues que no podemos proseguir así indefinidamente. Y es necesario que esa cadena tenga un principio y que establezcamos, puesto que el movimiento existe y tenemos que explicarlo, y si seguimos hasta el infinito en el fondo no estaríamos explicando nada, sino posponiendo la explicación, es necesario pues que exista un primer motor que sea inmóvil. Y esto quiere decir que no sea movido por ningún otro.
y esto quiere decir que no tenga que pasar de la potencia al acto, y esto quiere decir que sea acto puro, sin potencialidad alguna. Y es así como Aristóteles entiende a Dios, como acto puro y primer motor del movimiento del mundo. Estamos en la física. Bueno, eso significa que Aristóteles entiende a Dios como causa eficiente, lo que quiere decir que es un motor que está en contacto inmediato con la última esfera del cosmos o del universo. Esa última esfera pondría, digamos, en movimiento al motor inmóvil de la siguiente esfera, y así sucesivamente el movimiento sería transmitiendo de esfera en esfera. Ahora hablaremos de la concepción del universo de Aristóteles y esto de las esferas quedará un poco más claro. Pero lo que me interesa es insistir en que aquí Aristóteles concibe a Dios como causa eficiente, que, repito, está en contacto inmediato con la última esfera del cosmos. Pero ese contacto inmediato no entendáis que es físico, porque Dios es inmaterial, carece de extensión, y por tanto ese contacto no puede ser físico. Bueno, en la metafísica, de la que hablamos el otro día, Aristóteles dice que Dios es el primer motor que mueve al mundo, pero como causa final, no como causa eficiente, que es lo que dice en la física. En la metafísica dice que Dios mueve al mundo como objeto de amor o de deseo, causa final. Aquí, sin embargo, hablamos de causa eficiente. En la metafísica, pues recordad que Dios aparece pues claramente separado del mundo, es acto puro, es un ser autopensante, feliz, autosuficiente. En definitiva, en la metafísica Dios es entendido como una inteligencia que se piensa a sí misma. Aquí en la física, sin embargo, repito, Dios es más bien entendido como causa eficiente. Bueno, y vamos con nuestro quinto asunto o punto de reflexión en la física de Aristóteles, que sería la cosmología. Bueno, vamos a intentar explicar un poco cómo es la concepción del universo que tiene Aristóteles. Por encima, lógicamente, tampoco vamos a entretenernos ya demasiado, simplemente dar unos apuntes básicos que nos puedan servir como punto de referencia. Bueno, la verdad es que Aristóteles, yo aquí quisiera decir algo, ¿no? Aristóteles, pues en ámbitos científicos ha sido muy criticado, porque, bueno, pues su forma de entender o su concepción del universo, un poco reformada por Ptolomeo, lo que normalmente entendemos pues por el modelo aristotélico-ptolemaico, estuvo pues o fue el punto de referencia durante muy buena parte de la Edad Media. Eso es indiscutible. Y en cierto modo ese punto de referencia que significó este modelo pues taponó, impidió el desarrollo de nuevas posturas científicas, de nuevos planteamientos, y hubo que esperar pues hasta el siglo XV, incluso siglo XVI, para que definitivamente la física de Aristóteles y su concepción del universo se viniese abajo definitivamente y surgiera un nuevo modelo que acabaría desembocando en el nuevo paradigma mecanicista que culmina con Newton. Bueno, yo creo que a Aristóteles pues se le puede criticar, como a todo el mundo se le puede criticar, pero tengamos en cuenta que Aristóteles al fin y al cabo lo que hizo fue dar una visión del universo con las armas que tenía, entre comillas. Es evidente que se equivocó, pero su concepción del universo, bueno, pues interesaba desde el punto de vista ideológico, porque la Tierra estaba en el centro, éramos el punto de referencia, el centro de la creación, si queréis, y bueno, y por eso y por otras muchas razones tardó mucho tiempo en ser superada. A mí lo único que no me parece bien, y yo no suelo tomar partido nunca e intentaré no hacerlo, pero aquí sí quiero decir esto, es que desde ciertos ámbitos científicos, ni mucho menos desde todos, pero sí desde algunos, he oído críticas bastante duras a Aristóteles y no me parece justo, por la sencilla razón de que cada filósofo es hijo de su tiempo. Aristóteles, con las posibilidades que tenía, yo creo que hizo una labor muy interesante, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista filosófico. Es evidente que, sobre todo desde el punto de vista científico, en muchos aspectos se equivocó, pero es el ser humano el que con el paso del tiempo tiene que ir progresando y tiene que ir mejorando y tiene que ir superando planteamientos, teorías
pues que antes se han hecho y que con el tiempo se demuestra que son falsas. Pero bueno, al fin y al cabo podemos superar esas teorías porque alguien las ha hecho y de alguna forma su planteamiento ayuda a que otras personas pues lo estudien y al no estar de acuerdo consigan aportar puntos de referencia nuevos o distintos. Yo creo que juzgar pues Aristóteles con excesiva dureza desde nuestra perspectiva actual es cómodo y es injusto. Aristóteles, repito, lo que tenía con sus puntos de referencia, con su contexto histórico, creo que realizó una gran labor y que, bueno, pues en algunos aspectos acertó. Ahí tiene observaciones desde el punto de vista biológico muy interesantes y que sabéis que Darwin pues las tenía en alta estima, pero en otros aspectos, lógico, por ejemplo, la concepción del universo se equivocó y, bueno, pues la postura de Aristóteles con el tiempo fue superada, pero yo no creo que se deba de juzgar a Aristóteles con excesiva dureza, como repito, desde ciertos puntos de vista o ciertos contextos científicos se ha hecho. Es lo que creo y simplemente lo digo. Bueno, vamos al grano. ¿Cuál era la concepción del universo que tenía Aristóteles? Bueno, pues la concepción del universo que tenía Aristóteles, por esquematizar, diremos que es la siguiente. Es un universo esférico, es un universo finito, y por concretar diremos que en ese universo hay una serie de esferas. En cada una de esas esferas hay un planeta y esas esferas giran. No son los planetas los que giran, son las esferas y los planetas están en la esfera, por eso se mueven. En el centro de ese universo está la Tierra, que es inmóvil, y luego, repito, cada uno de los planetas pues gira en una de esas esferas. La Tierra, por supuesto, está en el centro y es inmóvil. La última de las esferas es la esfera de las estrellas. ¿Qué hay más allá del universo? Bueno, pues eso es una pregunta que en cierto modo para Aristóteles es ilegítima. Más allá del universo no tiene mucho sentido preguntarse qué hay. El universo es lo que hay. Más allá, bueno, pues es una pregunta que escapa al alcance de nuestras posibilidades, podríamos decir. Distingue Aristóteles dos regiones en ese universo. Por una parte la Tierra, que es lo que llamamos mundo sublunar, y por otra parte la Luna y lo que está más allá de ella, que es lo que va a llamar mundo supralunar. El mundo sublunar, que es el de la Tierra, todo está compuesto por los 4 elementos básicos que son aire, agua, tierra y fuego. En este mundo, en el que, bueno, las cosas son, como sabéis, corruptibles, porque están, pero con el paso del tiempo dejan de estar, etc. En este mundo, los movimientos son rectilíneos, hacia arriba o hacia abajo, y dependen, y esto es muy importante, de la esencia, es decir, de la naturaleza de los cuerpos. Aristóteles no explica el movimiento en función de fuerzas. Por ejemplo, si nosotros lanzamos una piedra y la piedra hacia arriba y la piedra cae hacia abajo, hoy hablamos de fuerza de la gravedad. Pero Aristóteles decía que era la esencia, es decir, la tendencia que tiene esa piedra como cuerpo pesado a ir a la Tierra, que es el cuerpo más pesado que está en el centro del universo. Es decir, que los movimientos naturales aquí en el mundo sublunar son rectilíneos, puede ser hacia arriba, por ejemplo, el humo tiende hacia arriba porque es un cuerpo ligero y, por ejemplo, la piedra tendería hacia abajo porque es un cuerpo pesado. Pero lo que importa de estos movimientos naturales es que tengamos en cuenta que Aristóteles no los explica en función de fuerzas, sino que los explica en función de las tendencias que las esencias de los cuerpos les marcan. La tendencia de una piedra como cuerpo pesado es ir hacia la Tierra, que es a su vez un cuerpo pesado, porque se lo marca su esencia o su naturaleza. Esto es interesante. Reparar, repito, en que Aristóteles lógicamente no habla de fuerzas, sino que explica los movimientos en función de las tendencias, en función de la esencia de los cuerpos. Hay otro tipo de movimientos, que no son los naturales, que son los violentos. Pero los movimientos violentos ya no tienen su razón de ser
en la naturaleza o en la esencia de los cuerpos, sino que en los movimientos violentos el agente es externo, el causante de ese movimiento. Por ejemplo, si yo lanzo una piedra y rompo una ventana, el movimiento de esa piedra no es natural, sino que es violento y tiene un agente externo que en ese caso soy yo. Si seguimos hablando de los movimientos naturales y tomamos como referencia, a modo de ejemplo, los 4 elementos, pues pensemos que el aire y el fuego son ligeros y que por eso, por su propia naturaleza o por su propia esencia, se mueven hacia su lugar natural, que es el cielo. En cambio, la tierra y el agua se mueven hacia abajo porque son pesados y por eso tienden hacia el centro de la tierra, que es su lugar natural. Si pues el movimiento se explica en función de la esencia o cualidades naturales, no se explica en función de fuerzas. Bien, todo esto que hemos dicho con respecto al mundo sublunar. Pero por otra parte estaría el mundo supralunar. ¿Y qué pasa con el mundo supralunar? Bueno, pues que el mundo supralunar está constituido por la Luna y todo lo que va más allá de ella. Este es un mundo que posee unas características totalmente distintas. Es un mundo en el que reina la armonía, el orden. Los astros son para Aristóteles seres animados, no están sometidos ni a corrupción ni a generación. Y además, los astros están compuestos por un quinto elemento, eterno e incorruptible, que es el éter, que significa lo que siempre fluye. En el mundo supralunar, los cuerpos celestes tienen el movimiento perfecto, y el movimiento perfecto es el movimiento circular, un movimiento que es eterno y que es regular. Además, cada astro, os he dicho cada planeta, está colocado en una esfera de éter. Cada una de las esferas está movida por un motor inmóvil y es la esfera la que se mueve. Y al moverse la esfera, en ella está el planeta y por tanto también se mueve. Repito, imaginaros un universo finito, está encerrado en la última esfera, que es la esfera de las estrellas, y en él no existe el vacío. Y además, preguntarse qué hay más allá del universo no tiene mucho sentido. Imaginad, repito, un universo esférico formado por esferas concéntricas, en cada una de las cuales gira un planeta. Bueno, gira la esfera y en él está el planeta. Cada esfera está movida por un motor inmóvil y el movimiento se va comunicando desde la primera esfera a las siguientes, primera esfera a la que pone en movimiento el primer motor, que es Dios. En el centro de ese universo estaría la Tierra, como os he dicho antes, inmóvil, la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, las estrellas, cada uno en una esfera distinta. Así pues, en cierto modo, podría afirmar que Aristóteles tiene una cierta concepción jerárquica del universo, porque en primer lugar estarían los seres inmateriales e inmóviles, que son el primer motor y los motores inmóviles de cada una de las esferas. Luego estarían los seres materiales, pero incorruptibles y eternos, que son el primer cielo, las esferas de los astros y los astros. Todos ellos estarían compuestos del quinto elemento, del éter. Y esto sería el mundo supralunar. Y luego estaría el mundo sublunar, que serían los seres corruptibles compuestos de los 4 elementos. Bien. Y a modo de resumen, o recapitulando, ¿qué características podríamos establecer, así a modo de resumen, de la cosmología de Aristóteles? Bueno, pues en primer lugar, en función de lo que hemos dicho, habría que comentar que la cosmología de Aristóteles es una cosmología esencialista. ¿Por qué es una cosmología esencialista? Pues porque recordad que en el fondo las explicaciones apelan a la esencia o a las cualidades de los seres. Cuando hablamos del movimiento, decíamos que Aristóteles no hablaba de fuerzas, sino que hablaba de las tendencias de los seres naturales relacionadas con su esencia o con su naturaleza. Es decir, que las explicaciones apelan a la naturaleza o a la esencia, que son cualidades inmanentes en los cuerpos físicos. Por otra parte, esa cosmología es teleológica,
¿Por qué? Bueno, pues porque el concepto de finalidad es también fundamental para explicar el porqué de las cosas, el porqué de esos procesos. En Aristóteles todo cambia porque en el fondo todo tiene un fin, todo tiende a una meta, a un objetivo. Los seres naturales están en constante proceso y desarrollo porque buscan alcanzar su perfección, buscan alcanzar su meta o su fin. También el hombre. En el caso del hombre, la perfección o su meta es la felicidad. Así pues, para explicar por qué pasan las cosas, por qué el universo funciona como funciona, tenemos que recurrir al concepto de teleología, que es el de finalidad, y decir que los procesos explican por qué todos los seres cambian buscando su desarrollo, su perfección, el alcanzar una meta, un objetivo. Al mismo tiempo, podemos decir que la cosmología de Aristóteles es heterogénea. ¿Por qué heterogénea? Pues porque establece una clara distinción entre, pues, podemos decir dos mundos, o podemos decir dos ámbitos o dos regiones claramente diferenciadas. Por una parte lo que es el mundo sublunar y por otra parte el mundo supralunar. Y lo que tiene que ver con lo de abajo no tiene nada que ver con lo de arriba. Ni los movimientos son iguales, ni las características de los cuerpos son iguales. En definitiva, son dos regiones heterogéneas porque ni están compuestas de lo mismo, ni los movimientos en ellas son iguales, ni tienen mucho que ver la una con la otra. Claro, repito, esto tampoco deberíamos identificarlo con el dualismo del que habla Platón, mundo sensible, mundo inteligible. Sabéis que estamos hablando de otra cosa. Aquí Aristóteles simplemente nos está exponiendo su concepción del universo, nada más. Y está claro que distingue dos regiones que tienen poco que ver la una con la otra. De ahí que hablemos de heterogeneidad y no de homogeneidad. Ya veréis que, bueno, pues cuando este paradigma basado en la física de Aristóteles, que en cierto modo podríamos llamar paradigma greco-medieval, sea sustituido a partir del Renacimiento, cuando lleguen gente como Copérnico, Galileo y luego Newton, veréis que esa heterogeneidad se va a acabar. Y que, por ejemplo, con Newton se ve muy claramente que cuando hablamos de ley de la gravedad, no hablamos de una ley de la gravedad para la Tierra y otra para los otros astros, por así decir, sino que es la misma para todos. Entonces, ese concepto de heterogeneidad va a ser sustituido por el de homogeneidad, si queréis, o podemos decirlo así. Ese paradigma greco-medieval o aristotélico-tolemaico, que será sustituido a partir del Renacimiento por otro paradigma que desembocará en lo que luego es el mecanicismo. Esto es interesante porque la concepción del universo que tiene Aristóteles se parece a la de un organismo vivo. Sin embargo, la concepción del universo que se va a tener después, si tomamos como modelo, por ejemplo, a Newton, es el mecanicismo. El universo se entenderá como una máquina y tendrá poco que ver con lo que decía Aristóteles. Bueno, y con esto vamos a ir concluyendo la exposición de la física de Aristóteles. Espero que os haya servido, que bueno, puede ser de vuestro interés